Buenas tardes, compañeros. Comienzo con una noticia feliz. A una compañera de la Comisión de Ciencia y Técnica del Instituto Patria, Marta Litter. La acaban de nombrar miembro de la Academia de Ciencia del Tercer Mundo. Trabaja en la CONEA y está militando en el Instituto Patria. Vamos a la reunión de hoy. Nosotros, una de las premisas sobre las que basamos este curso era la no imparcialidad de la ciencia y de la tecnología, la necesidad de que el estilo tecnológico esté en correspondencia con el modelo de país, un tema sobre el que mucho escribieron Oscar Barsacchi, Amílcar Herrera, Jorge Sábato, etc. Entonces, el proyecto del 19 en adelante va a tener una pata tecnológica, una pata económica que tienen que estar en consonancia. Y por eso la reunión de hoy está dedicada al tema de tecnología, al tema de tecnología y economía. Tenemos la suerte de tener a dos expositores realmente que vivieron todo el problema complejo de la tecnología y la economía en nuestro anterior gobierno. El primero es Matías Bianchi. Matías es ingeniero y fue el presidente de ARSAT, es decir, él estuvo a cargo de ARSAT y conoce bastante, obviamente, el tema de la producción de la industria satelital, de la conectividad en la Argentina, etc. El segundo, que va a arribar en un rato, es Carlos Bianco, que fue el representante que fue el que estaba a cargo de la parte económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, sin más trámite, los dejo con Matías. Adelante, Matías, y gracias. Buenas tardes a todos y todas. Perdón la demora, pero el tráfico está un poco complicado. Por tema de agenda, por ahí la lógica sería que Carlos, que va a contar un poco más teóricamente lo que nos decía recién Eduardo, hablando de Barsacchi, Sábato y familia, y después venía mi parte, que era un poco más aplicada, y tratar de mostrar algunas interacciones que se dieron durante el gobierno anterior en relación a la ciencia y la tecnología y la aplicación en ARSAT, que creo que es un ejemplo muy bueno, porque es un ejemplo que tiene economía, tiene obviamente desarrollo tecnológico, tiene impacto social, es una sociedad anónima. Ahora les voy a contar toda la historia de cómo se creó ARSAT y sus proyectos. Me parece que es un ejemplo muy bueno y que además terminó con lo que fue el Plan Satelital Geoestacionario, que fue una ley que presentó Cristina en el Congreso a fin de 2015, que se aprobó en las dos cámaras. Es una ley que hoy sigue vigente y que se está incumpliendo. Una ley que decía que la industria satelital es una prioridad de Estado, y el trabajo sobre esa ley era darle una lógica también económica y de continuidad y de sostenimiento de un proyecto sobre el que colgaban, además de ARSAT, una gran cantidad de empresas, obviamente INVAP, y una gran cantidad de pymes de corte tecnológico, que el sostenimiento de ese entramado tiene que ver obviamente con un aporte, una intervención del Estado, que es el que puede hacer este tipo de proyectos que después se van derivando en la aplicación de otras industrias. Básicamente, contarles primero lo que nosotros llamábamos la visión, que fue el comienzo y la coyuntura previa que se dio a la fundación de ARSAT, que fue la crisis que generó el Nahuel 1. El Nahuel 1 fue el primer satélite geoestacionario argentino, no fabricado en Argentina, pero sí argentino,
que fue puesto en órbita por una empresa que se llamaba Nahuelsat, una empresa de capitales, de múltiples capitales extranjeros, de múltiples naciones, que cuando la UIT es un organismo que depende de Naciones Unidas y que es el organismo que regula y dispone la disposición de los satélites geoestacionarios y hace que puedan funcionar comercialmente de manera coordinada, le había otorgado a Argentina una posición orbital. El gobierno de Menem se le da la potestad y el deber a esta empresa extranjera y privada de sostener las posiciones, de cuidar esas ubicaciones a las que hay que darles uso, porque si no, a los 3 años de usarlas se las dan a otro país, digamos. Hay un sistema donde uno va aplicando, va solicitando el uso de esas posiciones y hay una cola y cuando se cae uno entra el siguiente. Entonces, si uno no les da uso, esas posiciones orbitales se pierden, que es un activo, no es propiedad, no es directamente soberanía, pero es algo que está claramente asignado y que genera una capacidad económica para un país. El primer satélite, el Nahuel 1, comienza a tener, por un lado, problemas operativos y por el otro lado tuvo también un problema de plan de negocio. Estaba diseñado para dar servicios prácticamente la mitad de su potencia en Brasil y en Brasil no pudieron entrar, no pudieron comercializar porque Brasil cuidaba sus cielos, entre otras cosas. Entonces ya venían con un plan de negocio complicado, amén de eso se le suman problemas técnicos y finalmente, en pocas palabras, Nahuelsat fue a prácticamente entregar las llaves del negocio al Estado, porque tenía sobre las espaldas su deber de cuidar esas posiciones orbitales y no lo estaba pudiendo hacer. Durante también el gobierno de Menem, DirecTV en el Mundial 94 de Estados Unidos viene a solicitar la autorización para dar servicios de televisión satelital en la Argentina. Menem se las da casi a sola firma, el Congreso le dice no, esto tiene que tener alguna contraprestación, y la contraprestación fue darle a la Argentina la segunda posición orbital, que es la 81 Este, que era una posición orbital que estaba asignada a Estados Unidos y que la tenía para operar CES, que es una de las 4 grandes empresas satelitales del mundo, y que casualmente era una de las accionistas de Nahuelsat, ¿no? Era una posición que no la estaban usando y una controlada suya, o parcialmente controlada, iba a recibir esa subposición orbital. En la historia de Nahuel, que también tenía que ocupar esa posición orbital para que Argentina no la pierda, creo que fueron 7 licitaciones de satélites para hacer el segundo satélite, que algunos creemos que no por casualidad nunca se hizo, y esa posición orbital estaba a punto de perderse. El siguiente país que estaba en la cola era Gran Bretaña, y Gran Bretaña se la iba a dar a CES. O sea, por DirecTV nos habían dado espejitos de colores que íbamos a perder, y ahí es cuando viene la intervención de Néstor, que le propone al Congreso la creación de ARSAT, basada en los activos de Nahuelsat, y crea esta empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, para reemplazar a Nahuel, y le pone como objetivos que esto quedó plasmado en la ley, la 26.092, que es una ley que algunos viejos conocidos, como están los registros, como Carrió y Macri estuvieron en contra, Pinedo también, de la creación de ARSAT. Se le ponen 3 objetivos principales. Uno, que es proteger las posiciones orbitales. El segundo,
protegerla con satélites construidos en nuestro país. Eso por ahí era lo que decíamos, la visión, digamos, el salto disruptivo de cómo cubrir esas posiciones orbitales. Y un tercero, de desarrollar los servicios satelitales pensando en la población, ¿no? Entonces, en el 2006 se crea ARSAT. A partir de ahí, en conjunto con INVAP, se comienzan los proyectos de ARSAT 1 y ARSAT 2. ARSAT 1 estaba pensado para ocupar la posición orbital 72 oeste, que es la primera de las dos, y ARSAT 2 para la 81. Mientras ARSAT estaba desarrollando los proyectos y se estaba fabricando, se estaba diseñando y se estaban construyendo los satélites, posicionó un satélite que alquiló en la posición 72 oeste y comenzó a brindar servicios satelitales con ese satélite alquilado, que permitía, por un lado, proteger la posición orbital y por el otro lado empezar a desarrollar un negocio que tiene como fundamento tener en tierra muchas antenas apuntando a esa ubicación, porque de esa manera uno después reemplaza el satélite y mantiene ese servicio en tierra, que es lo que digamos, los clientes necesitan para hacer las comunicaciones. Entonces, mientras ARSAT desarrollaba esos negocios y los proyectos, se le asigna también el desarrollo de la red de televisión digital. Esto tiene que ver con la ley de medios. Estaba planteado para el 2019 el apagón analógico. El apagón analógico es dejar de utilizar frecuencias analógicas para transmitir la televisión por aire, Canal 7, Canal 11, Canal 13, todos los canales de aire, pasaron en parte a transmitirse de manera digital. En el mismo espacio radioeléctrico se pueden transmitir más frecuencias con calidad HD, con otra calidad de sonido, con posibilidad de transmitir servicios interactivos, y además con una posibilidad de hacer una organización regional, distribución de nuevos canales a comunidades autónomas, a diversos actores sociales, a universidades, para hacer más plural la comunicación. Ese fue el proyecto de la televisión digital, y ARSAT tenía que instalar unas 90, 100 antenas alrededor del país para poder dar este servicio. Este servicio se complementó también con los decodificadores, uno con una televisión analógica, y ese decodificador podía recibir la señal, que es mucho más estable que la señal analógica. Estos decodificadores se repartían a sectores de la población vulnerables de manera gratuita, y el desarrollo de estas antenas, que se llegaron a instalar cerca de 90, con una cobertura ya mayor al 85% de la población a través de la televisión digital. El mismo año también, esto fue premiado por la UIT. Cristina recibió de la UIT el premio al proyecto de Estado de telecomunicaciones más importante del 2014, creo que fue la Red Federal de Fibra Óptica, que era un plan para construir 36.000 kilómetros de fibra a lo largo y a lo ancho del país, con un data center que estaba en Benavides, en la estación terrena de ARSAT, que es la forma de darle inteligencia, capacidad de procesamiento a esa red de transporte de datos, que era la red de fibra óptica. En 2014, en octubre del 2014, se pone en el espacio y en servicio ARSAT 1, y en 2015 ARSAT 2 en septiembre de 2015. Esto más o menos es el recorrido de ARSAT hasta, bueno, en este caso en la presentación hasta hoy, porque es una presentación que hicimos en 2015. Después prácticamente quedó
quedó estable. Después viene la parte de la realidad, digamos. Esta era la concepción de cómo se pensó una empresa del Estado trabajando para las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología. En 2007 se comienzan a se firman los contratos de los 2 primeros satélites con INVAP, y en 2007 se firman los contratos de desarrollo, y de 2007 a 2011 fue cuando se firmó el último contrato, que era el de la construcción de ARSAT 2. Para tener una idea de cómo se mueve el mercado, la industria satelital en el mundo, es interesante el escalonamiento. Este es un informe, creo que era de 2013. Toda la industria mundial de construcción y lanzamiento de satélites representaba en ese momento unos 7.100 millones de dólares. Cuando pasamos al trabajo de valor agregado que dan los operadores, que son los que compran estos satélites y le suben contenido para repartir, se convierten en 12.000 millones de dólares. Y cuando vas al final, al punto de valor agregado, a los canales de televisión, que son los clientes de estos operadores, ya se convierte, ya son 110.000 millones de dólares de industria satelital. ARSAT de alguna manera estaba en las 3 etapas, digamos. Estaba junto con INVAP en el diseño y la construcción de los satélites, hacía de operador y también daba valor agregado con la televisión digital. Solo 10 países en el mundo, esto creo que muchos de ustedes lo deben conocer porque es algo que fue bastante comunicado cuando se puso en órbita ARSAT 1. Solo 10 países en el mundo tienen la capacidad de construir satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Estados Unidos es el único que lo puede hacer integralmente en su país. El resto en general tiene componentes o partes que tienen que contratar. Uno de los puntos claves es la puesta en órbita. La puesta en órbita son muy pocas las empresas que lo hacen comercialmente. Lo tienen para satélites geoestacionarios, tienen que además ser realizados desde sitios cercanos a una cuestión de eficiencia económica, digamos, cercanos al Ecuador. Por eso Ariane Space, que es la empresa que contrató ARSAT, es una empresa francesa europea, tiene en Guyana, colonia francesa, su base de lanzamiento. Y después, bueno, está la comunidad económica, que tiene una agencia espacial europea para el desarrollo de la industria espacial, que también está muy ligada a la industria armamentística, a radares, a barcos, etc. Es un aglomerado industrial más amplio que lo espacial. Rusia, China, India, Israel y Japón son los otros países que han construido satélites y puesto en órbita de manera exitosa. Bueno, esto tiene que ver, digamos, me parece que por ahí son detalles un poco técnicos del mercado en sí, pero es básicamente para representar cómo evoluciona. Es un mercado que está en permanente evolución, y esto es muy importante cuando uno mira los espacios muertos que quedan. Por ejemplo, estos 3 años donde no se está avanzando, son 3 años que la tecnología, que los servicios, que las necesidades de desarrollo siguen avanzando, digamos. El mundo
no espera a que volvamos a construir satélites. Entonces esta pérdida de tiempo, digamos, toda la inversión que se hizo, que obviamente no son procesos de muy largos. Una empresa de primera línea a él le lleva entre 1 año y medio y 2 años construir un satélite que ya es recurrente, un satélite que ya fabricó varias veces, que lo único que tiene que cambiar es el diseño del servicio que tiene que dar. ARSAT 1 llevó 7 años desde que se firmó el contrato hasta que se puso en órbita. Hay una empresa alemana que hizo un satélite muy parecido, del mismo tamaño que ARSAT 1, que empezó al mismo tiempo, que terminó lanzándolo más tarde. Pero digamos, todos estos aprendizajes que permitieron que ARSAT 2 en vez de 7 lleve 4 años y un poco, y donde, después lo vamos a ver en la ley, parte del trabajo era conseguir una eficiencia que te permita hacer satélites recurrentes también en 2 años, 2 años y medio. Pero además hay que generar servicios, hay que generar tecnología que te permita absorber los servicios que crecen, como el verde que se ve ahí, que es la banda HTS, que son las bandas que permiten con una antena muy pequeña dar un servicio de internet en cualquier zona aislada con una calidad, para hacerlo simple, de ADSL, con una antena muy pequeña. Pensemos que las antenas de los primeros servicios satelitales para poder dar televisión eran antenas que por ahí tenían metro y medio de diámetro, y estas son antenas de apenas algunos centímetros que te dan esa calidad de servicio. Toda esta tecnología es tecnología que va a bordo del satélite, que hay que desarrollarla en el tiempo, y que estas pérdidas de tiempo van en contra de tener una industria competitiva, ¿no? Porque la idea es poder desarrollar estos servicios para poder venderlos también, ¿no? El servicio de fabricación. ¿Para qué se usa un satélite de comunicaciones? Básicamente, yo ya conté varias de esas, pero es, en resumen, un espejo. Digamos, uno tiene un contenido, una información en un punto, y la sube, la envía a este satélite, que la recibe, la procesa, la amplifica y la refleja en una superficie más grande. Entonces, uno tiene un programa de televisión, lo sube al satélite y lo dispara como si fuese una linterna en todo el país, y cualquier antena que esté ubicada en cualquier lugar de esa zona puede recibir en simultáneo esa señal. De la misma manera, uno puede unir 2 puntos y dar internet. Ese internet puede servir para abastecer una de internet o telefonía vía internet en una escuela rural. Teníamos más de 2.500 escuelas rurales conectadas. Teníamos conectada la Antártida, los científicos que están ubicados en la Antártida podían hablar con las familias y comunicarse gracias a ARSAT 1. Es gracias a ARSAT 1 porque es el único satélite que fue diseñado para concentrar toda la potencia en Argentina y que podía dar un servicio razonable en la Antártida, que está en una ubicación muy complicada de llegar con el servicio. La televisión directa al hogar, los móviles de televisión, un móvil que va a una cancha de fútbol para tomar las imágenes, las inyecta vía satélite en la red de televisión para que podamos verlo en vivo, cajeros automáticos en zonas remotas o en zonas de playa en el verano, que se ven muchas veces camiones con una antenita arriba, tienen internet para poder dar este tipo de servicios. Y la distribución de contenidos, que para nuestro país era otra cosa importante, porque cerca del 70% de los contenidos de habla hispana se producen en nuestro país. ESPN, Disney Channel, Discovery, hay todos estos canales que son regionales. Cuando tienen que producir un contenido en habla hispana, el 70% se produce en nuestro país y se distribuye en todo
Latinoamérica menos Brasil, lógicamente. Entonces esa generación de contenidos en la Argentina podía aprovecharse la capacidad del satélite para distribuirla en el resto de América. ARSAT 1, como les decía, es el primer satélite, es un satélite que se diseñó de forma robusta, con mucha redundancia, para asegurarse que funcionaba y que iba a funcionar los 15 años de vida útil para los que se diseña. Eso obviamente va en detrimento de alguna capacidad operativa mayor, porque hay que poner, por ahí uno repite determinados elementos, pero se asegura que funcione porque era la pata fundamental. También se diseñó un satélite con toda la potencia concentrada en Argentina. Normalmente las empresas internacionales lo que hacen es tomar una cobertura regional para asegurarse un flujo de negocio mayor. En este caso, como era un satélite pensado para la Argentina, estaba toda la capacidad concentrada en nuestro país. Esto se hace, la distribución se hace con la antena, que es ese alfajor Habana que está ahí en el satélite. Básicamente es una antena que tiene dibujado esas rayitas que se ven, que marcan hacia dónde va la concentración de la potencia. Esto es una antena de 2 metros de diámetro a 36.000 kilómetros de distancia, que tiene que apuntar y brindar servicios. Esta es una de las partes complejas de un artefacto como este. ARSAT fue lanzado el 16 de octubre de 2014 y se puso en servicio el 13 de diciembre de ese año. Se diseñó para 15 años de vida útil. La vida útil de un satélite tiene que ver con la cantidad de combustible que tiene el satélite. El 80% de ese combustible se usa para poner en órbita el satélite. En los primeros 10 días de vida se consume el 80% del combustible. El remanente es lo que se usa para hacer los acomodamientos durante los 15 años de vida útil. Así que esa operación de puesta en órbita es crucial. Esa operación se hizo en Argentina también, fue la primera vez que se hizo acá y nos dejó, las primeras estimaciones daban cerca de 18 años de vida útil del satélite, porque se consumió menos de lo previsto. Así que creo que todavía seguían las estimaciones hasta ahora en esa cantidad de años. También tuvimos que usar parte del espacio para poner los contenedores con dólar, no sé si escucharon. Ahí perdimos. Pero bueno, eran cosas que había que hacer. ARSAT 2, ARSAT 1, este es el detalle de lo que les acabo de contar. Y estas son algunas de las cosas que... Este es el premio que yo les contaba, que en 2012 le dieron a la presidenta por el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se lo dio la UIT. Y después hubo algunos hitos de reconocimiento sobre el trabajo desarrollado, que fue que ARSAT 1 fue asegurado por empresas internacionales. Fue el primer satélite que volaba por primera vez, que se aseguró por 15 años. Parte del valor del satélite, el nivel de confianza que tenían en la duración del servicio, nos dio buenas tasas para asegurarlo por 15 años. Todo el proceso de aseguramiento de un satélite arranca desde el diseño del satélite. Los brokers vienen a conocer todos los procesos de control de calidad, van supervisando las distintas decisiones que se van tomando, supervisan los componentes que tiene el satélite y que otros satélites pueden haber tenido problemas en el espacio con esos componentes. Con todo ese nivel de riesgo es que definen si
asegurar o no un satélite, y lo que pasó fue que, dado el trabajo que se hizo con ellos, con INVAP y con ARSAT, tuvimos cerca del 30% del satélite se aseguró a 15 años, otro 30 a 5 y el resto se va renovando año a año. Y en el año 2015, después de lanzar ARSAT 1, nos dieron el premio de revelación de operador satelital a ARSAT. Euroconsult es una consultora francesa que organiza uno de los eventos anuales más importantes de la industria satelital, y que nos dio ese premio. No es un premio que uno se postule, sino que los presidentes de las principales empresas deciden a voluntad, y en 2015 nos dieron ese premio, que es el pájaro ese que ven ahí. No era un pingüino, pero casi. ARSAT 2 fue pensado para cubrir la posición orbital 81 este, y además ahora para dar servicios en el resto del continente, por esto que le contaba de la televisión. También tenía un AS en Estados Unidos. Era una estructura muy parecida, una caja parecida a lo que era el Saturno, pero se le había agregado, entre otras cosas, la complejidad de tener 3 antenas de comunicaciones. Por eso hay 3 dibujos distintos sobre el mapa. Cada antena daba un servicio distinto. Esta es una de las antenas. Acá está la segunda, y del otro lado estaba la tercera. No sé si te acuerdan en el otro. Creo que hay una sola. Todo esto después se puede ir complejizando bastante, pero bueno, estos eran los pasos que se fueron dando en el tiempo. Y el hecho, bueno, esto cuando nosotros dejamos la gestión el 9 de diciembre de 2015, ya teníamos el 30% de la capacidad de ARSAT 2 reservada. Eso después nuestros compañeros que se hicieron cargo de la empresa dijeron que no era así, y después solo se tuvieron que desdecir porque ya estaba digamos, todo el plan de negocio desarrollado y empezando a producir ingresos. ARSAT 2 se lanza el 30 de septiembre y el 16 de octubre ya estuvo disponible y en servicio. Y acá con ARSAT 2 se produjo un hito importante. No sé si se acuerdan de los 3 objetivos que tenía ARSAT en su creación, que uno era desarrollar los servicios satelitales, que se desarrollaron previo a ARSAT 1, después se consolidaron con ARSAT 1 y empezaron a generarse también en el exterior con ARSAT 2. Y había otros 2 objetivos, que eran proteger las posiciones orbitales con satélites hechos en Argentina. Cuando se lanza ARSAT 2, se cubre la posición orbital 81 este, que era esto que pensábamos que se estaba haciendo para en realidad darle a cambio del servicio de DirecTV y después quedársela. Así que la puesta en servicio de ARSAT 2 también bloqueó ese hito, y de alguna manera cumplió los 3 principales objetivos de ARSAT por 15 años, ¿no? Que era ubicar un satélite en cada una de las posiciones orbitales. Entonces ahí surge la necesidad de decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es el futuro de ARSAT, por lo menos en el área satelital? Entonces, a partir de ahí fue que se comenzó a trabajar en este plan para desarrollar el futuro, y que se plasmó en esta ley de desarrollo satelital. La idea fundamental de esto era poder darle continuidad a las capacidades desarrolladas y las capacidades instaladas en nuestro país. Entonces, para eso necesitábamos construir más satélites. Eso, digamos, había puede ser
ahí hay dos caminos: que sean satélites propios para desarrollar servicios que necesite el país o poder venderlos a terceros. Entonces se pensaba en trabajar, digamos, por un lado en generar una demanda mayor de servicios para necesitar más satélites, y por otro lado tener una oferta mejorada de la plataforma satelital que se había desarrollado. Por esto que yo les decía, que era una plataforma hecha para asegurarse el funcionamiento y que tenía oportunidades de mejora importantes. Entonces ahí se disparaban, digamos, 4 ejes de laburo. Uno que era hacer un trabajo sobre UIT, sobre las posiciones orbitales. Eso era una de las cosas que con Cancillería había que trabajar, porque esto tiene que ver con posiciones casi geopolíticas. El 70% de las posiciones orbitales las tienen Rusia y Estados Unidos. El 60% de la capacidad satelital está concentrada en 4 empresas, son europeas o americanas, y cualquier asignación de una posición orbital a un país como el nuestro genera una serie de intereses que van normalmente en contra de que así sea. Así que teníamos que actualizar la regulación, cuidar los cielos, proteger a la industria nuestra y buscar nuevas posiciones orbitales para seguir generando negocio. Por otro lado, teníamos que trabajar junto con INVAP en desarrollar industrias proveedoras, que necesitábamos generar mayor valor agregado dentro del valor del satélite. Los primeros satélites tenían alrededor de un 30% de valor agregado nacional, que no estaba mal para lo que son las industrias pesadas, pero la idea era poder hacerlo crecer, y la idea era llegar hasta un 50% de ese valor. Hacer inversión del Estado en I+D. ARSAT quería separar, los primeros 2 satélites fueron invertidos, fue plata del Estado. ARSAT ya había consolidado un plan de negocios en el cual podía autosustentarse y podía invertir en nuevos satélites con ese mismo flujo de negocios, pero necesitaba ayuda del Estado para investigación y desarrollo. Por eso habíamos hecho un trabajo con el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología para intentar sumar a los equipos científicos y para tratar de trabajar también con estos desarrollos en el entramado industrial y poder aprovechar estas inversiones del Estado también en otras industrias, no solo en la satelital. Teníamos que tener una plataforma con mayor competitividad, que tenga una mejora tecnológica que nos permita también acceder a otros mercados. Y la última pata era la visión de la integración regional. Teníamos que lograr entre los países latinoamericanos consolidar la industria de los servicios y también intentar sumarlos al desarrollo de esta industria, porque lógicamente sumando esfuerzos se consiguen mejores resultados. Hicimos un seminario con todas las agencias espaciales en Bariloche a fin del 2014. Tuvimos algunas reuniones también organizadas por Cancillería con las embajadas para presentar el plan, para hacerles también algunas ofertas económicas para hacer un satélite conjunto. Digamos, había un montón de acciones que se habían hecho en pos de lograr una mirada común. Hay muchos casos que son muy fácilmente aplicables. La batería del satélite es una batería de litio, similar a una batería de litio de un teléfono, pero que tiene que poder resistir 15 años. No se puede mandar a nadie a arreglar esa batería, como tampoco podemos bajar el contenedor ahora, lamentablemente. Tampoco
tampoco puede fallar, si falla esa batería deja de funcionar todo. Entonces es una batería cuyo funcionamiento no es radicalmente distinto a una batería que se usa en tierra, pero tiene que tener un desarrollo que es tecnológicamente más complejo que una batería común. Y se da la casualidad de que entre Argentina, Chile y Bolivia tenemos el 70% de las reservas de litio del mundo, y podrían usarse ejemplos como este para desarrollar un producto que en el satélite tiene un peso muy bajo, una incidencia muy baja. No sería lógico desde el punto de vista económico de la industria satelital desarrollar esa batería, porque es una inversión muy grande para un retorno muy bajo, pero cuando uno lo piensa en que ese diseño de la batería más difícil de hacer te puede arrastrar toda una industria atrás, son oportunidades en las que es necesario para eso tener una mirada transversal, que no lo puede decidir solo ARSAT. Por eso también estaba integrado el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para trabajar este proyecto en conjunto. La idea de esto es lo que yo les decía, teníamos financiados los ingresos de los siguientes satélites por el flujo de fondos de ARSAT, y teníamos, esto es el gráfico que explica un poco lo que decíamos, nosotros teníamos una actualidad con una plataforma definida, una propulsión química que implica un peso en la propulsión del satélite considerable, con un 30% de componente nacional, y queríamos hacer una evolución hacia una propulsión híbrida o eléctrica que permite multiplicar por 3 la capacidad del satélite restándole combustible, ¿no? con propulsión eléctrica. Esto era un proyecto que teníamos que ver si llegábamos a hacerlo para ARSAT 3 o más adelante, pero era el camino que está tomando la industria satelital, y para lo cual necesitábamos hacer desarrollos, investigar, y después también necesitábamos ir más allá y pensar en los siguientes pasos, porque no son proyectos que puedan pensarse ni en un mandato presidencial ni en corto plazo. Digamos, construir el satélite te lleva 3 años, vive 15 años en el espacio, necesitas tener una mirada de largo plazo en el desarrollo tecnológico para poder avanzar y ser competitivo. Por eso la línea verde muestra una evolución de la potencia en relación a los kilos de un satélite, que eso da un indicador, digamos, de productividad. El punto de abajo de la rosa es donde estaba posicionado ARSAT 1, ARSAT 2 empieza a mejorar, y teníamos, digamos, el camino trazado para acoplarnos a esa curva de la industria y conseguir satélites competitivos, ¿no?